Me dijo que ya no me deseaba, y lo que vino después fue un terremoto en mi alma. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, un impacto seco que me dejó sin aire justo allí, en medio de la sala que compartíamos, nuestro supuesto nido de amor en el barrio de La Candelaria en Bogotá. Ella estaba parada frente a mí, con esa camisa de seda blanca que le regalé para su cumpleaños, y su voz era plana, vacía, como una planicie sin árboles en el altiplano andino. Ya no siento atracción por ti. Me soltó Piedad sin una pizca de la calidez que había conocido durante 8 años. 8 años que de repente parecieron un chiste cruel, una broma de mal gusto del destino. Éramos Ricardo y Piedad, marido y mujer por 4 de esos años, construyendo nuestra vida ladrillo a ladrillo, con el sudor y el alma que se pone en cada meta. Una vida con nuestros momentos de silencio, sí, pero también con esas carcajadas fuertes que resonaban hasta la calle y que yo juraba eran la banda sonora de nuestra felicidad. Yo fui su roca, su ancla inamovible. Estuve a su lado cuando la vida le mostró sus garras más afiladas, desde el trasplante que le salvó la vida, ese fantasma que siempre merodeaba nuestra felicidad, hasta otras dolencias que la debilitaron. Yo, Ricardo, el hombre de 35 años que se desvivía por ella, el que sacrificó ascensos y ahorros para asegurarse de que tuviera lo mejor, me había convertido en ese hombro firme que nunca se dobló ante la tormenta. ¡Qué ironía tan amarga, Dios mío! Ahora, esa misma voz, la que tantas veces me había susurrado un «te amo», que sentía como un bálsamo en el alma, fue la que me arrojó la bomba. La frase que no solo me hirió, sino que me hizo pedazos. He desarrollado sentimientos por un compañero de trabajo. Es mayor que tú. Lo que vino después no fue una pelea, no fue un llanto. Fue el colapso total de mi universo. Mi mundo, que hasta ese momento había sido tan sólido y predecible como la rutina del amanecer en la sabana de Bogotá, se desmoronó. Se convirtió en un torbellino caótico, aterrador, lleno de escombros y polvo. Sentí que me ahogaba, arrastrado sin piedad por una marea de traición y una confusión tan densa como la neblina invernal. Quería gritar, quería romper algo, pero la garganta estaba cerrada, sellada por el veneno que Piedad me había inyectado. Mi mente repetía una y otra vez, ¿qué? ¿Un compañero de trabajo? ¿Mayor? ¿Quién es ese miserable que se atreve a tocar lo que es mío? Pero mis labios no emitían sonido, solo un jadeo, el estertor de un hombre moribundo en vida. Una sospecha enfermiza se había instalado en mí desde hacía semanas, un terror frío que se me enroscaba en el estómago como una culebra venenosa. Piedad se había vuelto distante, sus ojos ya no se detenían en los míos, y sus excusas para llegar tarde eran tan transparentes como el agua sucia de un charco. La noche crucial me dijo, con una calma que ahora me parecía espeluznante, que se iba a pasar la noche fuera, que iba a ver a su amiga, Consuelo, por un problema urgente. Cosas de chicas, me había dicho, con una sonrisita que no llegué a descifrar. Pero la vocecita en mi cabeza, esa intuición de hombre que, por orgullo o por amor ciego, había silenciado durante demasiado tiempo, gritó como un alma en pena: «¡Te está mintiendo, Ricardo! ¡Te está traicionando!». Esa noche el volante de mi viejo Renault 4 se sentía como si fuera a reventar bajo mis nudillos. Los apretaba con tanta fuerza que mis manos estaban blancas, blanquísimas, mientras conducía hacia la casa de Consuelo en el sur de la ciudad. El trayecto se hizo eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura, una pausa obligada para que el veneno de la duda se esparciera por mis venas. Y allí, en esa calle tranquila, como una bofetada sin mano, estaba la prueba. El carro de Consuelo, su pequeño Twingo rojo, estaba estacionado justo enfrente de su casa, tranquilo, inamovible, como si no hubiera pasado nada, como si su dueña estuviera plácidamente durmiendo.
Mi corazón se desplomó, se hundió en mi pecho como una piedra atada a una soga, arrastrándome a un pozo oscuro y profundo de desesperación. La mentira era tan burda, tan descarada, que me pareció una ofensa personal, una burla cruel a mi inteligencia. Una noche con Consuelo, pero si allí estaba su auto. La desfachatez, la osadía de Piedad me hizo temblar. Solo me quedaba una hebra minúscula de esperanza, una idea estúpida y desesperada. Tal vez se habían ido juntas en un taxi, tal vez. No. Mi primo, Fernando, que también era amigo de Piedad y un hombre de pocas palabras pero de mucha verdad, confirmó mi peor pesadilla. No, Piedad no ha estado con Consuelo. La llamó en la mañana para preguntarle algo del trabajo. Me dijo por teléfono con una voz que reflejaba la pena que sentía por mí. Mi esposa me había mentido. La mujer a la que juré amor eterno ante Dios y mi familia había preferido pasar la noche con otro hombre en lugar de enfrentarme con la verdad, en lugar de respetarme a mí, todo por el ardor de una pasión prohibida. Para procesar el golpe, para encontrar un miserable rincón de paz, decidí huir a los páramos de Chingaza ese fin de semana. Lejos de la ciudad, lejos de Piedad, con la única compañía del frío cortante y el silencio ensordecedor de la naturaleza. Buscaba consuelo en lo salvaje, pero solo encontré un terror nuevo, más insidioso, el terror de la soledad, el terror de un futuro vacío. Cuando regresé el martes por la mañana, me la encontré en la cocina, con ese olor a café fuerte que siempre me recordaba a ella. Esperaba un gesto de arrepentimiento, una lágrima, una palabra, pero lo que encontré fue una furia ciega, una rabia volcánica que no era dirigida hacia sí misma. Dios, qué descaro, sino a mí. Me espiaste, Ricardo, me estuviste siguiendo como un detective de 3 pesos, gritó y el eco de su voz parecía rebotar en las paredes de mi alma. Su rabia era una máscara ridícula y barata que apenas cubría la vergüenza y la culpa que debía sentir. La ironía era tan retorcida que casi me habría reído si no doliera tanto, si no me sintiera tan humillado. Yo, el traicionado, era el que estaba en el banquillo de los acusados. Días después, cuando la tormenta emocional pareció ceder un poco y pude respirar sin sentir que el aire me quemaba, hablamos. Finalmente, en medio de un silencio cargado de reproches y vasos medio vacíos, ella admitió que había estado con don Fausto, su colega mayor, el de las canas plateadas y la cartera gorda, pero se aferró a su mentira como un náufrago a una tabla. Solo estuvimos en un hostal, Ricardo, no pasó nada más que unos besos. ¡Unos besos! ¡Unos besos! El eco de esas palabras resonó en mi cabeza como una burla constante. ¿Quién podría creer semejante patraña? ¿Quién podría creer que una mujer deja a su marido, arriesga su vida, su estabilidad y su matrimonio por unos besos en un hostal de mala muerte? Aún hoy, en los pocos encuentros que hemos tenido, ella repite esa misma versión, como si al decirlo con suficiente convicción pudiera borrar la verdad de mis ojos. Pero yo no le creo. No le creo nada a Piedad. No la miro a los ojos porque sé que si lo hago, solo veré la nada. Una semana después, tomé la decisión más dolorosa y necesaria. Empaqué lo esencial, dejé la casa, nuestro santuario, y me fui a vivir con mi primo Fernando buscando ese espacio que, creía yo, salvaría lo poco que quedaba de nuestra dignidad. Ingenuo de mí. En el silencio sepulcral que siguió a su tibia confesión, miles de recuerdos parpadearon ante mis ojos como diapositivas viejas en un proyector roto. Pero ahora, cada imagen estaba manchada, contaminada por la traición. Nuestro primer encuentro, en una feria de libros en el centro. La dulce torpeza de nuestra primera cita. El día de nuestra boda, el día, parados frente a la iglesia de San Francisco, prometiendo un para siempre, que ahora se sentía como una cruel broma del destino. Yo la había apoyado en todo, había sido su compañero inquebrantable en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Yo era un miembro de su familia y ella de la mía. Piedad es una mujer nacida en Venezuela, inmigrante en nuestra Colombia, y yo lo sabía. Por eso me esforcé tanto en integrarla a mi círculo familiar, en que no se sintiera sola en tierra extraña, porque sé lo duro que es eso, la nostalgia que carcome el alma. Incluso cuando las señales de su desinterés se hicieron evidentes, cuando me dijo que la intimidad era un problema y que yo no era suficiente,
Intenté ser más apasionado, más atento, más hombre. Pero ella siempre parecía indiferente, con esa mirada perdida que ahora sé iba dirigida a otro lado. Le ofrecí terapia de pareja, le rogué que buscáramos ayuda profesional, que nos diéramos una oportunidad, pero ella, con una frialdad que aún me congela la sangre, me dijo que ya se había rendido. «Ya no hay nada que buscar, Ricardo», sentenció, como si estuviera hablando del tiempo. Las grietas en nuestros cimientos habían estado ahí desde hace tiempo, lo sé ahora. Pero yo era demasiado ciego, demasiado estúpidamente enamorado, demasiado colombiano en mi fe y mi terquedad para notarlas. Ahora la estructura entera, el castillo que construimos, se estaba derrumbando a mi alrededor, cayendo en pedazos y llevándose mi vida con él. La verdad era un tsunami y amenazaba ahogarme por completo. Tenía 35 años y mi vida, tal como la había concebido, se había terminado. Yo soy un hombre de palabra, un hombre que respeta sus juramentos, y le había prometido que estaría ahí para ella, pasara lo que pasara. Cumplí mi promesa, incluso cuando ella pisoteó la suya con la indiferencia y el cinismo de una actriz de segunda. Sentí una punzada de culpa por haberla espiado, por haber dudado de su palabra, pero ese miserable remordimiento fue reemplazado casi de inmediato por una resolución fría y dura como el granito. No iba a permitir que se saliera con la suya. No iba a dejar que destruyera mi vida con su egoísmo y su lujuria, y que se marchara sin un solo rasguño, con la conciencia tranquila y los brazos llenos del viejo verde. Iba a luchar por mí, por mi cordura, por el futuro que ella me había robado. Las líneas de batalla estaban trazadas y yo, Ricardo, estaba listo para ir a la guerra, aunque eso implicara destruir mis propios principios, porque hay batallas que se ganan con el alma, y esta era una de ellas. Yo sería el Fénix, y Piedad vería cómo me levantaba de las cenizas que ella misma había provocado. Este no sería el final de Ricardo, sino el sangriento, dramático y épico comienzo. Y don Fausto, el vejete ese, pagaría por meter su nariz donde no debía. Esto apenas comenzaba. La mentira me golpeó como un camión en la autopista. Ella prefirió al viejo con plata. La verdad, cuando por fin se quitó el velo y se mostró desnuda, fue la pastilla más amarga que he tenido que tragar en mis 35 años de vida. Un veneno que me quemó la garganta y me dejó sin defensas. Yo, Ricardo, estaba viviendo en casa de Fernando, mi primo, sintiéndome como un arrimado, mientras ella, Piedad, disfrutaba de nuestra casa, de nuestro silencio y de su nueva libertad. Todo saltó por los aires a finales de junio, cuando, después de meses de mentiras a medias y silencios incómodos, finalmente se derrumbó, no por remordimiento, sino por presión, y admitió haber dormido con don Fausto la semana anterior. Y pensar que yo, estúpido e ingenua, le había dado otra oportunidad para que trabajáramos en el matrimonio, para que rescatáramos los escombros. La intensidad de su imprudencia me golpeó como un camión sin frenos en la autopista, dejándome tirado en el asfalto. Yo estuve a su lado, aguantando noches sin dormir y el miedo a la muerte cuando le hicieron el trasplante. 8 años de recuerdos, de promesas, de vida en común. Y ella tiró todo por la borda. Tiró a la basura su matrimonio, la casa que con tanto esfuerzo compramos con la ayuda de mi familia, su visado de cónyuge que le daba la tranquilidad de vivir en Colombia y la posibilidad de tener esa familia que tanto deseaba y que, irónicamente, aún clama querer. ¿Y por qué lo hizo? Por un vejete, un hombre mucho mayor, con el doble de mis años, solo porque le daban mariposas en el estómago. ¡Mariposas! ¡Qué insulto a mi hombría! Don Fausto ya tenía su vida hecha, 2 hijas adolescentes que veraneaban en Cartagena y a una esposa a la que mantenía a raya con el silencio y el poder de su billetera. Él, con su edad, no le iba a dar la familia que Piedad anhelaba. Yo, Ricardo, estaba en la flor de la vida, listo para ser padre, pero él estaba casi en edad de jubilación con sus 50 años. El tamaño de su traición fue descomunal, pero lo que hizo después fue aún más chocante.
más repugnante. Aún me cuesta entender sus acciones. No logro armar este rompecabezas cruel al que le faltan piezas cruciales. Estábamos planeando tener un hijo, un bebé. Incluso lo discutimos seriamente este mismo año antes de que esta inmundicia saliera a flote. Pero Piedad, con esa mirada suya de superioridad, me dijo que yo no era suficientemente ambicioso ni lo bastante serio. ¿Y por qué? Porque le había recordado, con toda la honestidad que me caracteriza, nuestras dificultades financieras, los pequeños baches financieros que atravesamos, como cualquier pareja en este país. Ella sintió que yo posponía todo. ¡Qué cínica! La verdad es que nuestra vida era un constante campo de batalla, un circo de 3 pistas llenos de crisis, el cáncer de su madre en Venezuela, mi potencial despido en la empresa por recortes de personal, sus propios dolores de espalda por las hernias discales, que yo masajeaba cada noche sin falta, y para colmo, la muerte casi simultánea de nuestros 2 perrijos, nuestros amados criollos que eran como nuestros hijos. Era una tormenta perfecta de caos, y Piedad, en lugar de apoyarse en mí, de abrir su boca y compartir sus temores, se cerró, se aisló, no comunicó ninguna de sus preocupaciones hasta que ya era demasiado tarde, hasta que la traición era un hecho consumado. Ella me bloqueó, me dejó afuera de su alma, y ahora soy yo el que está pagando el precio más alto, el precio del deshonor y del desamor. Su traición no solo estuvo en meterse con ese viejo, sino en su silencio cómplice, en permitir que los problemas se pudrieran y crecieran hasta que explotaron, llevándose consigo todo lo que habíamos construido. Yo quise ser un buen compañero, un buen hombre, el mejor esposo de la galaxia, carajo. Pero Piedad no quería un compañero, quería un huésped, un cuidador, un cheque en blanco, un hombre que solucionara todos sus problemas sin pedir nada a cambio. Yo fui una conveniencia, un escalón para llegar a otra vida, a la vida que soñaba. Una vida, supongo, llena de mariposas y comodidades que don Fausto podía pagar con su sueldo de cincuentón. La verdad, como una plaga, era una presencia constante y corrosiva en mi día a día. Cada vez que miraba la cuenta de banco compartida, una cuenta que ahora me daba náuseas, cada vez que pensaba en la casa que coposeíamos, el recuerdo de su engaño me asaltaba, me escupía en la cara. La casa, nuestra casa de 3 pisos en un barrio de clase media alta, no era un hogar, era una cárcel. Me sentía atrapado, un prisionero en mi propia existencia, mientras Piedad se paseaba como la dueña y señora. Yo le había dado mi palabra de caballero, mi promesa, mi maldita promesa estúpida, de que no haría nada para fastidiarla o castigarla, y mi intención era mantenerla. Pero cuanto más le daba vueltas al asunto, más me daba cuenta de que era ella la que me estaba castigando cada día. Ella vivía en nuestro hogar, un recordatorio constante de su doble vida, mientras yo dormía en un colchón inflable en el apartamento de mi primo, un sin techo en mi propia vida. Yo era un hombre de palabra, pero Piedad era un ser sin honor, sin escrúpulos. Una rabia fría comenzó a subirme por las venas, una furia justa, una ira santa que había estado hirviendo a fuego lento durante meses bajo la superficie de mi tristeza. No iba a ser la víctima, no iba a ser el tonto del paseo. Yo encontraría la forma de salir de esta trampa, de recuperar mi vida, aunque eso implicara romper mi propia promesa. El juego limpio se había acabado. Si ella quería guerra sucia, le daría un huracán. El colmo de la desfachatez llegó el siguiente fin de semana. Yo estaba en casa de Fernando, tratando de ver un partido de fútbol para distraer mi mente. El teléfono sonó. Era Piedad. «Ricardo, necesito que vengas. Ahora, hay un problema urgente», dijo con ese tono de voz autoritario que siempre usaba para conseguir lo que quería. Fernando, que estaba escuchando, me agarró del brazo con los ojos inyectados en sangre. «No vayas, primo. Es una trampa, te lo juro. Es otra de sus manipulaciones». Pero mi corazón de idiota, mi corazón de hombre bueno que aún la amaba, me traicionó. Fui. Conduje hasta la casa y la encontré en el garaje, histérica, gritando. Había golpeado el carro contra la pared del vecino al tratar de meterlo y el lateral estaba destrozado. «Mira lo que hiciste, estúpido. Si no hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Siempre me dejas sola con todo». «¿Qué dices, Piedad? Estaba aquí hace una semana. Tú te fuiste de rumba con ese vejete, no yo. Y ahora quieres culparme a mí por tu negligencia». Su rostro se puso lívido. Los vecinos, con la curiosidad colombiana a flor de piel, ya estaban asomados a las ventanas. Yo no iba a avergonzarme.
Mi honor ya estaba pisoteado. «¡Cállate, Ricardo! ¡No sabes lo que dices!», me espetó, intentando bajar la voz y jalándome del brazo para meterme a la casa. «Deja el drama, arregla esta porquería ahora, mañana tengo que ir a la oficina. ¿Y crees que soy tu mecánico o tu chofer ahora? Yo no voy a arreglar nada de lo que tú dañes. Arréglalo con don Fausto, para eso te da mariposas en la barriga. Que venga él con su plata a solucionar tus problemas». Y allí, en medio del garaje, bajo la luz amarilla del bombillo que revelaba el golpe y la mugre en el piso, se desató el escándalo. Piedad, con la cara descompuesta, me dio una bofetada. Un golpe seco que me hizo girar la cabeza. Pero en lugar de devolverle el golpe, no, yo no soy ese tipo de hombre. La agarré por los brazos con una fuerza que no sabía que tenía, mirándola fijamente a los ojos. «Escúchame bien, Piedad», le sisé al oído casi sin aire. «Se acabó el juego. Tú elegiste a ese hombre, elegiste la mentira y elegiste el deshonor. Yo no soy tu esclavo ni tu estúpido. Si quieres que alguien arregle tu vida, llama a ese viejo. A mí, déjame en paz, perra traidora». La solté. Ella cayó al piso, no de dolor, sino de la sorpresa ante mi reacción. Nunca me había visto así. Me di la vuelta, con el pulso martillando en mis sienes, y me fui. Me monté en mi Renault y arranqué a toda velocidad, dejando atrás el sonido de su llanto y los cuchicheos de los vecinos. Esa noche dormí con mi primo, pero ya no me sentía un tonto, me sentía en guerra, y esa fue la última vez que la vi llorar por mí. A partir de ahora, solo pelearía por mi dignidad. Ella se había cavado su propia fosa, y yo no iba a ser quien la rescatara. La carta de perdón fue una trampa para conservar su visa. ¿Cómo me quiso usar? Y entonces, justo cuando el dolor empezaba a convertirse en una cicatriz, cuando lograba pasar una noche sin soñar con Piedad, ni con el rostro cínico de don Fausto, llegó su mensaje. Fue como un latigazo en la oscuridad, un parpadeo inesperado de luz que en lugar de guiarme, me desorientó por completo. Un mensaje de WhatsApp, de esos largos, llenos de párrafos entrecortados y emojis de manos rezando. Decía que había estado pensando en mí constantemente, que mi ausencia le quemaba el alma y que quería ver si podíamos darnos otra oportunidad. Escribía que estaba arrepentida, que el error con el viejo había sido solo una confusión de la carne y que yo era el hombre de su vida. ¡Qué descaro, Ricardo! ¡Qué hipocresía!, me gritó Fernando, mi primo, mientras yo leí el mensaje por 10ª vez con la garganta seca. Y yo sabía que mi primo tenía razón, pero sus mentiras, sus palabras de miel, seguían teniendo un efecto residual en mí. Ella decía sentir lástima, pero sus mentiras se habían convertido en un muro de concreto, una barrera infranqueable que, por mucho que lo intentara, no podía escalar. Estoy atrapado. ¿Lo entienden? Coposeemos esa casa. No puedo solicitar el divorcio con todas las de la ley por lo menos durante otro año, por las condiciones legales de la separación de bienes y por el proceso migratorio. Ella, la traidora, la deshonrada, sigue viviendo como una reina en nuestro hogar. Yo sigo como un parásito en el sofá de Fernando. Mis amigos y mi familia, las personas que me han visto arrastrarme por esta pesadilla, me juran por Dios que es una idea terrible volver con ella. Es la jugada del diablo, Ricardo, me advirtió mi tía Carmenza, una mujer de fe y palabra. Ella es una maestra de la manipulación. No caigas en su red, mijo. Pero ella es Piedad. Y la situación estaba a punto de volverse mucho más oscura, más dramática, más latinoamericana. La verdad, la gran y cruel verdad, es que Piedad tiene un arma secreta, un as bajo la manga, y no tiene ningún miedo ni vergüenza de usarlo contra mí. Ella es inmigrante. Solo está aquí en nuestra Colombia por el visado de cónyuge que le permitía trabajar y vivir en paz. Si yo la dejo, si el divorcio se concreta, ella debe enfrentar la realidad de la deportación, el regreso a su país, donde la situación económica es desastrosa y su familia, la que quedó enferma, la necesita. Y usó ese miedo para chantajearme. Chantaje. En medio de una llamada telefónica, después de que yo le dije que el reencuentro era imposible, ella se puso a llorar de una forma que parecía genuina. O, al menos eso quería creer mi corazón necio. Expresó un miedo profundo y real. Mencionó la palabra maldita, suicidio. Dijo que no podía volver, que si yo la dejaba sin esa posibilidad, sin el visado se mataría, que prefería estar muerta a regresar a la miseria y el dolor.
Sentí que mis emociones se iban al garete, que me tiraban de los hilos en todas direcciones. Por un lado, me sentía completamente rechazado por su traición. Por otro, me sentía culpable por sus amenazas y ese temor genuino a la muerte. Y la parte más estúpida, la que más me avergonzaba, era que en el fondo, mi corazón seguía aferrado a la idea de la Piedad que yo conocí, de la mujer que aún parecía quererme a través de la histeria. Y para colmo de males, con una rabia que me quemaba las entrañas, todavía la amaba. Mi cabeza gritaba, me ordenaba que corriera, que me protegiera de esa víbora manipuladora. Pero mi corazón, ese músculo traidor, se aferraba a los recuerdos de la mujer que yo había jurado amar. Y luego estaba mi estúpido código de ética, mi promesa de hombre de palabra, de no hacer nada para castigarla o vengarme. Esa promesa, esa maldita y honrosa promesa, era la que me impedía obligarla a salir de la casa, a usar la ley para echarla a la calle. Yo, Ricardo, era un hombre de palabra, incluso si esa palabra significaba sacrificar mi propia felicidad, mi tranquilidad, mi vida. Pero la duda, esa espina, seguía hurgando en mi carne. ¿Y si solo me estaba utilizando? ¿Y si todo ese arrepentimiento era una actuación desesperada para aferrarse a su estadía en Colombia? Ella insistía con una vehemencia que rozaba la locura, que quería que volviéramos a estar juntos, a pesar de que yo le dije claramente que honraría su visado, que no la reportaría, que le daría el tiempo legal para que se organizara a pesar del divorcio. Ella quería volver. La locura de la situación me abrumó. ¿Cómo podía alguien que te traicionó de la peor manera querer volver a dormir en tu cama, a compartir tu vida? A menos que su objetivo fuera otro, algo más frío y maquiavélico. Empecé a analizar sus acciones como si fueran la trama de una telenovela barata. Cuanto más pensaba en ella, más claro veía que Piedad había estado jugando una partida larga, un juego de ajedrez cruel donde yo era el peón. Sus supuestos rasgos de evitación temerosa, su frialdad, su falta de empatía, sus celos enfermizos, su posesividad exagerada. Todo encajaba. No era una víctima, era una depredadora. Tenía un objetivo claro, la estabilidad económica y el visado, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para alcanzarlo. Sus amenazas de suicidio, su repentino deseo de reconciliación, sus intentos desesperados para hacerme sentir culpable. Todo era un espectáculo. Una obra de teatro patética diseñada para mantenerme atado, encadenado a ella. Yo era su salvavidas, su única esperanza de no ser deportada, y no iba a soltarme. Yo era el tonto, el imbécil que le había dado la llave de mi casa, la llave de mi vida, y ella la estaba usando para mantenerme enjaulado, humillado. El amor que yo sentía ahora era un fantasma, el recuerdo borroso de una persona que ya no existía. La Piedad que yo conocí había desaparecido, y en su lugar había una extraña, una mujer fría, calculadora, que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Una tarde, volví a la casa para buscar unos documentos importantes de la hipoteca. Me recibió con ese vestido rojo que me volvía loco. Trató de ser cariñosa, de besarme, de acorralarme en la cocina, con el olor a ajiaco recién hecho flotando en el aire. «Mi amor, ¿por qué no te quedas esta noche?», me susurró, pegándose a mí con esa mirada de cachorro herido. «Extraño tu cuerpo, Ricardo. Te lo juro por Dios que ese hombre no significa nada». La aparté, la empujé suavemente, pero con firmeza, y ella se quedó clavada en el piso viéndome con ojos llenos de rabia apenas contenida. «No me toques, Piedad». Mi voz era un trueno, baja y firme. «No me llames mi amor. Mi amor murió en ese hostal con don Fausto. Y mi cuerpo no es un taxi para que tú vengas cuando tu plan se cae». El aire se cortó. El ambiente se hizo más denso, cargado de electricidad. Ella se puso pálida. «Estás siendo cruel, Ricardo», gritó, y el grito era más falso que un billete de 10 pesos. «Yo te necesito. Nosotros nos amamos. Mira todo lo que teníamos. Si me dejas me obligas a irme, y tú sabes lo que eso significa.
Mi vida no vale nada allí. ¿Y mi vida, Piedad? ¿Mi vida vale algo para ti? Me dejaste cuando más te necesité. Me humillaste, me mentiste. Y ahora me amenazas con matarte para no perder tu visa. ¡Qué dignidad tan grande la tuya! Yo voy a luchar por este matrimonio, te lo juro, insistió con las manos temblando. No, Piedad. Negué con la cabeza, mis ojos llenos de una tristeza infinita. Tú no estás luchando por el matrimonio. Estás luchando por un papel, por un pedazo de cartón que dice que puedes vivir aquí. Ya no te creo. Y aunque mantenga mi promesa de no reportarte, mi corazón te repudia. Me di la vuelta, agarré los documentos y la miré por última vez, grabándome en la mente esa imagen de mujer derrotada, pero no por el amor, sino por la ambición. El divorcio sigue en pie, Piedad, le dije. Ocúpate de tus mariposas y de tu don Fausto. Yo me ocupo de mi dignidad. Y no vuelvas a amenazarme. No tienes poder sobre mí. Salí de esa casa sintiéndome en una crucijada entre la moral y la supervivencia. Sabía que tenía que elegir un camino diferente. Tenía que elegir mi alma, mi paz, mi futuro. Y eso significaba enfrentar las consecuencias, por muy dramáticas y dolorosas que fueran. La guerra apenas había escalado. La justicia llegó cuando dejé de ser su víctima. Mi dignidad vale más que su visa. Y entonces, finalmente, llegó mi respuesta. Clara, fría, definitiva. El cajón de Pandora se había abierto de par en par y no había forma humana de cerrarlo. Cada pieza del rompecabezas emocional encajó con un crujido doloroso, revelando la verdad completa. No podía confiar en ella, nunca más. Mis amigos, mi primo Fernando, mi tía Carmenza, todos tenían razón. Piedad no era una víctima de las circunstancias o de un corazón roto, era una maestra en el arte de la simulación y la crueldad emocional. Su historial de evasión, su falta crónica de empatía, sus ataques de celos desproporcionados, su posesividad enfermiza, todo regresó a mi memoria como un aluvión en la época de lluvias. La imagen que se dibujó no era la de una mujer desconsolada, sino de una cazadora fría, una calculadora experta en medir debilidades y aprovecharlas. Esto no era una triste historia de un amor que se esfumó. Esto era un plan frío, un esquema para asegurar su vida en Colombia a cualquier costo. Tuve que elegir. Elegí mi cordura, elegí mi alma, elegí mi dignidad. Ese bien intangible que me hacía sentir hombre, que Piedad había intentado pisotear con sus mentiras y sus amenazas de muerte. No podía permitir que me mantuviera como rehén de su chantaje emocional, de sus patéticas mentiras sobre el suicidio y su falso arrepentimiento. Tenía que ser fuerte, ponerme de pie y honrar al hombre que mis padres me habían enseñado a ser. Un hombre de principios, pero también un hombre que se respeta a sí mismo. «Me voy a liberar, Fernando», le dije a mi primo una tarde, con la voz firme por primera vez en meses. «Voy a mantener mi palabra sobre la visa. No voy a reportarla ni a fastidiarla legalmente. Pero el matrimonio está muerto y yo voy a volver a mi casa, no a vivir con ella, sino a recuperar mi espacio. Ella es la que tiene que irse». «¿Y cómo lo harás, primo?», me preguntó, con una ceja levantada, sabiendo lo difícil que era legalmente echar a un copropietario. «Con la verdad y con mi presencia», le respondí, sintiendo una oleada de poder en mi pecho. «La mentira vive en la oscuridad, en el silencio. Yo voy a encender la luz y hacer que se ahogue en la realidad de lo que ha perdido». Y la verdad me dio una libertad que se sentía tan gloriosa como el aire puro de las montañas. Me mantuve firme, inmovible como una ceiba antigua, sin importarme las consecuencias, sin miedo a su próximo grito o su próxima lágrima falsa. Me negué rotundamente a seguir siendo un peón en su tablero de ajedrez, un objeto desechable para asegurar su permanencia. La justicia, la verdadera justicia que le devuelve el alma al hombre, no llegó de la mano de un juez ni de un abogado. Llegó de mi propia fuerza interior, de mi inquebrantable resolución. Yo era libre. Libre de la culpa, libre del miedo, libre de la cadena invisible que me había atado a ella. Iba a reconstruir mi vida, ladrillo por ladrillo, pero esta vez sobre una base firme, la honestidad conmigo mismo y el profundo respeto. Piedad ya no era un peso muerto atado a mi cuello, un ancla que me hundía. Y el futuro, que hasta hace poco se veía oscuro y sombrío como el cielo antes de un aguacero en la tarde, de repente se iluminó con una luz brillante, una promesa de sol.
El amor que sentí por ella todavía estaba ahí, como una sombra lejana, pero ya no era una cadena que me oprimía. Era un recuerdo, una parte de mi pasado que, por fin, podía dejar atrás, sepultada. Había sobrevivido a la traición, a las mentiras más despiadadas y a la manipulación emocional más ruin. Ya no estaba en ese limbo, en esa sala de espera eterna del dolor. Había encontrado mi cierre, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo tan precioso como el oro: esperanza. La confrontación final no fue un griterío histérico ni un escándalo de esos que terminan con la policía en la puerta. No, fue un acto silencioso, tranquilo, el último y más grande acto de desafío a su poder. 2 días después de mi conversación con Fernando, regresé a la casa, con las maletas, las mías, las que saqué hace meses, en el maletero del carro. Era las 10 de la mañana. Entré con mi llave. Piedad estaba tomando un café en la barra de la cocina, leyendo un periódico. Al verme, su rostro, que antes era de sorpresa, se transformó en una máscara de indignación, como si yo fuera el invasor. ¿Qué haces aquí, Ricardo?, me espetó, dejando la taza sobre el mármol con un golpe seco. No puedes entrar sin avisar. Te fuiste, acuérdate. Me acerqué lentamente a ella, mi rostro inexpresivo, mi mirada clavada en la suya. No había rabia, en mis ojos solo una infinita tristeza que se había petrificado en resolución. Estoy en mi casa, Piedad. Mi voz era baja, pero tan cortante como un cristal roto. Y no necesito avisarte. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú. «Esto es hostigamiento», gritó poniéndose de pie, intentando infundir el miedo que ya no sentía. «Si no te vas, llamo a la policía y les digo que me estás amenazando. Puedo hacer que te metan en problemas, Ricardo. ¡No te atrevas!». «Llama a Piedad», le dije, haciendo un gesto con la mano, ofreciéndole el teléfono. «Llama. Pero antes, quiero que me escuches. Escúchame bien, porque esta es la última vez que abro la boca sobre ti». Caminé alrededor de la barra. Me detuve frente a ella y la miré a los ojos. Eran los ojos de una desconocida, maquillados con el esfuerzo de la noche anterior. «Yo sé la verdad, Piedad», continué, sin elevar la voz, pero cada sílaba era un martillazo de hierro frío. «Yo sé que no me amas. Sé que lo de don Fausto no fueron solo besos. Sé que toda esta farsa, esta obra de teatro de querer volver es solo por la visa, por no volver a pasar hambre, por la casa. Te entiendo tu miedo, pero no te lo perdono». Ella abrió la boca para negar, para soltar otra lágrima de cocodrilo, pero yo no la dejé. «No mientas más». La detuve con un gesto de la mano y por primera vez se calló. «Te vi, Piedad. Te veo por lo que eres. Una mujer calculadora que usó mi amor, mi honestidad y mi ayuda incondicional para salvar su vida. Yo fui tu ancla, tu cuidador, pero nunca tu esposo. ¿Y ese juego? Ese juego se acabó». Saqué un sobre de mi bolsillo, un sobre blanco y pulcro, con el logo de un prestigioso abogado de familia. «Aquí está el acuerdo de divorcio, con todas las condiciones que te prometí. Te doy el tiempo legal para la visa. No te reporto. Mantengo mi promesa de hombre, pero la casa se vende. ¿Y tú? Tú tienes 3 semanas para sacar tus cosas y buscarte otro sitio. No voy a vivir un minuto más bajo el mismo techo que la mujer que intentó destrozarme el alma». Ella intentó agarrarme el brazo con una súplica desesperada. «No, Ricardo, por favor, piensa en lo que vamos a perder. Yo te amo. Dame una oportunidad». La aparté de nuevo, esta vez con una frialdad absoluta. «Mi amor por ti es un fantasma, y los fantasmas no vuelven a la vida, Piedad». Tomé las llaves de mi casa, las que ella había dejado sobre el mostrador, y las tiré en un cajón. «Yo te abrí mi vida, te di mi dignidad, y tú me la devolviste hecha pedazos. Ahora la recupero, y si no te vas por las buenas, te irás por las malas. Pero te juro por la memoria de mi madre que a esta casa no regresas, ni tú, ni ese viejo, ni tus mentiras». Me di la vuelta.
Crucé la sala, la misma sala donde todo había comenzado con ese golpe en el estómago, pero ahora el aire era diferente, más ligero. Abrí la puerta, sentí el sol de la mañana de Bogotá en mi rostro y caminé hacia mi carro. No miré hacia atrás. El pasado se había quedado en ese salón, envuelto en el olor a café y traición. El futuro estaba delante de mí, brillante, inexplorado. Mis amigos y mi familia me recibieron con los brazos abiertos. Mi tía Carmenza me preparó un sancocho reparador y supe que no estaba solo. El camino por delante sería largo y lleno de obstáculos, como la carretera que lleva a Cali, pero finalmente estaba en el camino correcto. Estaba en casa. El amor que sentía era un recuerdo, una lección, una parte de mi pasado que podía dejar atrás. Había soportado la traición, la mentira y la manipulación emocional. Ya no estaba en el limbo. Había encontrado mi cierre. Y supe que estaría bien. No solo sobreviviría, sino que prosperaría. Había encontrado mi fuerza, mi hombría, y no la perdería nunca más. La historia había terminado, y el siguiente capítulo de mi vida, el de Ricardo, el libre y el fuerte, acababa de comenzar con el horizonte limpio y la conciencia en paz.